Bautismo del siervo de Dios Aarón Joaquín. El apóstol Aarón deseó ávidamente refugiarse en la oración, ingresó presuroso al templo, recorrió con la vista a los hermanos, el ministerio, las bancas, algo dentro de él había cambiado, la revelación de Dios en aquella madrugada. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Sagrada revelación. El siervo de Dios comprendió porque en sus sueños, tantas veces, se le repetía la frase, el tiempo es cumplido. El tiempo es cumplido. Se preguntaba, ¿qué significa? ¿Qué significará? Este día comprendió, Dios le había revelado el bautismo, no solo como acto de obediencia, ni solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base, de una nueva vida en Cristo Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que él había construido. Este día le fue confirmada su autoridad apostólica. Un sentimiento espiritual invadió su ser, bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, la repasó palabra por palabra, sentía estremecerse, el sudor cubrió su rostro, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo, recordó su modesto origen, se preguntaba quién era él para haber sido seleccionado y ocupar el lugar otorgado por Dios a sus elegidos. Después de abstraerse en estas reflexiones, instantáneamente sintió que su vida a partir de ese momento podría anunciar la autorización divina de su origen, Dios me ha enviado. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la Iglesia, el apostolado. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado, representante, embajador, enlace y unión entre Dios y su Iglesia. Sintió en su corazón que el Evangelio se ampliaba como un horizonte celestial, iría con esa señal a las provincias, a las ciudades, a los valles, allende los mares, bajo la autorización de Dios, en nada se sintió menos que los otros apóstoles, comprendió su llamamiento, la voz de Dios, su cambio de nombre, las persecuciones, los milagros, las revelaciones, el bautismo, con sencillez y humildad representaba la gloria entre Dios y los hombres. Entrada la tarde, la hermana Elisa le llamó a comer, oraba, no hizo caso, más bien invitó a reunirse a los hermanos encargados de iglesias cercanas, colocaron las bancas en círculo, él quedó en el centro. Los recorrió con su mirada, sus ojos inflamados por el llanto, tomó su Biblia, hubo una pausa momentánea, luego les habló con su característico amor conciliatorio, invadido de fe y esperanza. Observaron como si el siervo de Dios el día anterior hubiera sido sometido a un severo sufrimiento, su rostro parecía haberse transformado, reflejaba una profunda paz, parecía como si hubiera envejecido. Sin embargo, lo sintieron más tranquilo, más seguro, más directo. Tenía casi 50 años y parecía haber adquirido una longeva madurez. Hermanos, les dijo con devoción, ustedes saben que el Señor me escogió para predicar el Evangelio, esta madrugada he tenido una revelación cuyo contenido debo obedecer en cuestión de tiempo, quiero compartir con ustedes y con la Iglesia las revelaciones de Dios, quiero a partir de hoy y durante 8 días, que los fieles de las iglesias de México, Tampico, Veracruz, Tepic y todas las demás, se preparen, estén llenas de fe, para que la interpretación de los designios de Dios se lleven a cabo como Él me ha ordenado. Acerquémonos a Dios en ayuno y oración. Que no haya límite para allegarse a Él. Los templos deberán estar abiertos día y noche, que nos consagremos en la oración, en la lectura de la Biblia y entonando alabanzas. Dios se manifestará en estos 8 días próximos. Pongamos esta decisión en las manos de Dios. Los hermanos se sintieron orgullosos de compartir ese momento, expresaron su satisfacción piadosamente y tuvieron en su interior una grata esperanza. Los sentimientos se precisaron y juntos oraron. Transcurrieron los 8 días, hubo un común denominador entre los hermanos de todas las iglesias, los hermanos encargados informaron al siervo de Dios que muchos hermanos tuvieron manifestaciones y sueños, todos eran en diferentes modalidades, pero sobre un mismo tema, el bautismo. Se cumplió el plazo convenido, fue el domingo, 18 de julio de 1943, en esa mañana se aspiraba a una atmósfera diferente, presagio de visiones y revelaciones sagradas. El ungido de Dios tomó su ministerio, su presencia carismática se impuso en el ambiente invadiéndolo todo.
con serenidad fue expresando momento a momento su encuentro con Dios. En esa madrugada excepcional, su narración fue expectante, la iglesia lo escuchaba con admiración y sorpresa. La revelación compartida a la iglesia fue el bautismo, su bautismo de un siervo de Dios, el principio completo, el principio perfecto de la iglesia de la restauración. Que amor al transmitir sus palabras, con humildad recordó su origen, su vida militar, su conversión, su llamamiento y ahora, linaje escogido por Dios. Esta revelación confirmó su llamamiento, era una de las promesas del pacto que Dios hizo con él a su entrada a la ciudad de Guadalajara. Tengo un gran pueblo que me servirá y será ejemplo para muchas naciones que me conocerán y esta será la prueba de que yo te he enviado, yo estaré contigo. En medio de una marejada de emociones, el hermano Aarón descendió a la pila bautismal. Las notas de una alabanza dieron el marco solemne y milenario a su inmersión, orando en forma audible dijo, Señor, en cumplimiento al apostolado que me has encomendado, en el ministerio de la redención. Según me has ordenado, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, como fundamento y principio de tu iglesia. Fue una escena de conmoción espiritual, de sensaciones que llenaban las conciencias, la alegría, la felicidad y el gozo se difundían en cada uno y por todas partes. La iglesia recibió el impacto de ese momento, se postraron, oraron, lloraban, daban gracias a Dios. El apóstol Aarón tomó su ministerio, se veía sencillo y solemne, modesto e imponente, humilde y extraordinario, proyectaba la investidura del apostolado que Dios le había concedido. Su fuerza espiritual le confirmaba, a Aarón, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Acto seguido, el siervo del Señor bautizó a varios hermanos que cumplían los requisitos de pastores, ahora estaban autorizados para efectuar el bautismo en el nombre de Jesucristo a toda la iglesia. En esa misma semana fueron bautizados en Guadalajara 470 hermanos, después todos, los fieles de la iglesia.